Cuba, una joya en el corazón del Caribe, alguna vez fue una tierra de sueños. ¿Puedes imaginarlo? Calles iluminadas por el primer sistema de alumbrado público de Iberoamérica, autos desfilando por La Habana cuando otras ciudades apenas soñaban con ellos, y fábricas movidas por electricidad antes que en gran parte del mundo. Era un espectáculo. Pero hoy, esa imagen ha quedado enterrada bajo décadas de ruina económica. ¿Cómo pasó de ser una de las economías más prometedoras de América Latina a un país sumido en la pobreza extrema? Descúbrelo en este viaje revelador que te mantendrá al filo hasta el último minuto. Antes de 1959, la isla resplandecía. Era un país pequeño en tamaño, pero grande en ambición. Su economía ocupaba el puesto 29 entre las mayores del mundo. Un dato sorprendente, ¿no? En 1958, Cuba difundía televisión a color, siendo el segundo país del mundo en hacerlo. Su industria azucarera lideraba las exportaciones globales y sus índices de desarrollo socioeconómico superaban a los de muchas regiones del sur de Europa. Los cubanos tenían motivos para soñar. Sin embargo, como en toda historia de ascenso, hay un punto de inflexión. En 1959, Fidel Castro llegó al poder con promesas de justicia social y democracia. ¿Pero qué ocurrió realmente? Nacionalizó la economía, expropió empresas extranjeras y estableció un control estatal total. A primera vista, estas medidas parecían justas. Aumentaron los salarios, redujeron los alquileres y bajaron las tarifas eléctricas. Pero la realidad era otra. La economía empezó a tambalearse bajo el peso de la centralización. El Estado decidía qué producir, cómo hacerlo y a qué precio venderlo. El resultado: empresas sin recursos, fábricas paralizadas y un sistema productivo en constante retroceso. Pero eso no es todo. El éxodo masivo de profesionales capacitados dejó a la isla sin el talento necesario para impulsar su desarrollo, creando un vacío difícil de llenar. Ahora imagina esto: los puestos clave no se otorgaban por méritos o experiencia, sino por lealtad política. Ingenieros reemplazados por simpatizantes, economistas por inexpertos. ¿Cómo puede una economía prosperar bajo estas condiciones? La respuesta parece obvia, pero lo que siguió fue aún más devastador. Una espiral descendente que hundió cualquier esperanza de progreso. Este modelo, lejos de fomentar el crecimiento, se convirtió en un ancla que arrastró a Cuba hacia un abismo del que aún lucha por salir. ¿Qué habría pasado si las decisiones hubieran sido diferentes? Con el respaldo de la Unión Soviética, el régimen cubano logró mantenerse a flote durante un tiempo. Moscú proporcionaba recursos, petróleo y financiamiento, convirtiéndose en el salvavidas de la isla durante la Guerra Fría. Pero todo cambió en 1991. Con la caída de la Unión Soviética, ese soporte desapareció de un día para otro, arrastrando a Cuba a una crisis devastadora conocida como el Período Especial. Este nombre, casi eufemístico, encierra una realidad estremecedora: días de hambre, apagones interminables y una desesperación que se apoderó del pueblo. La economía colapsó, contrayéndose en un 40%, mientras las familias luchaban por sobrevivir con lo poco que quedaba. Muchos recurrieron a la improvisación, creando soluciones ingeniosas para enfrentar la falta de recursos, pero el costo humano fue inmenso. Fue una de las etapas más sombrías de la historia cubana, marcada por la resistencia, pero también por un dolor profundo y colectivo. Piensa en esto: no había comida en los mercados, ni electricidad en las casas, ni esperanza en las calles. Familias enteras huían de la isla, arriesgando sus vidas en balsas precarias para buscar un futuro mejor. ¿Qué harías tú en su lugar? El régimen intentó recuperarse liberalizando tímidamente la economía. Se permitió el autoempleo, se legalizó el dólar y se abrieron pequeños negocios. Estas medidas trajeron algo de alivio, pero no eran suficientes para revertir décadas de mala gestión. La supervivencia del sistema dependió de una nueva alianza: Venezuela. Hugo Chávez se convirtió en el nuevo benefactor, enviando petróleo y subsidios que mantuvieron al régimen a flote. Cuando Venezuela entró en crisis tras la muerte de Chávez, Cuba volvió a enfrentar el abismo. La pandemia de COVID-19 fue el golpe final. Con la caída del turismo y una inflación descontrolada, la isla se encuentra hoy en su peor crisis económica. ¿Te cuesta creerlo? En 2023, el 89% de los cubanos vivía en pobreza extrema. Un salario mínimo de apenas $8 al mes no alcanza para cubrir lo más básico. ¿Cómo sobrevivir con eso?
La situación es verdaderamente desoladora. En la década de 1980, Cuba se erigía como un gigante azucarero, produciendo 8 millones de toneladas al año. Pero hoy, esa cifra se ha desplomado a apenas 350.000 toneladas, una cantidad que ni siquiera alcanza para satisfacer su consumo interno. El resultado, un país que alguna vez lideró la exportación mundial de azúcar, ahora se ve obligado a importarla. Este dato no es un caso aislado, es el espejo de una economía que ha perdido su capacidad productiva, un testimonio silencioso de la decadencia que atraviesa toda la estructura económica cubana. Y luego está el embargo. Desde 1960, el gobierno cubano ha culpado a las sanciones de Estados Unidos de su miseria. Pero, ¿es esta toda la verdad? Si bien el embargo ha tenido un impacto significativo, las políticas internas del régimen han sido igual o más devastadoras. Un sistema económico centralizado que elimina la competencia y desmotiva la productividad no puede sostenerse en el tiempo. Empresas ineficientes, deuda externa creciente y falta de innovación son parte de la ecuación. Cuba acumula una deuda externa de 30.000 millones de dólares. Tiene compromisos impagos con países como Argentina, China y Rusia. Este último incluso condonó el 90% de una deuda de 35.000 millones de dólares de la era soviética. ¿Qué país puede avanzar bajo este peso? En medio de este caos, el pueblo cubano ha empezado a alzar la voz. Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de quiebre. Miles salieron a las calles exigiendo libertad y mejores condiciones de vida. Fue un acto de valentía en un país donde la represión es la norma. ¿Te imaginas el coraje necesario para enfrentarse a un régimen que controla cada aspecto de tu vida? El éxodo migratorio de los últimos años también es un testimonio del sufrimiento del pueblo. Entre 2022 y 2023, la población de Cuba se redujo en un 20%. Más de 500.000 de cubanos llegaron a Estados Unidos en ese periodo, superando cualquier ola migratoria anterior. Las remesas, una de las pocas fuentes de ingreso para la isla, también han disminuido. Hoy la economía cubana se encuentra en un estado alarmante de estancamiento. El Producto Interno Bruto no solo no crece, sino que parece atrapado en un círculo vicioso de contracción. La inflación descontrolada continúa erosionando el ya frágil poder adquisitivo de la población, empujando a muchas familias al límite. Además, los cortes de electricidad son cada vez más frecuentes, dejando a comunidades enteras en la oscuridad, tanto literal como figuradamente. La miseria no es solo visible, se siente en el aire, en las calles y en los rostros de quienes luchan diariamente por sobrevivir en un entorno sin esperanza. Pero más allá de las cifras, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo pudo un país con tanto potencial llegar a este punto? La nacionalización de las empresas destruyó la motivación y las aspiraciones. La dependencia de aliados como la Unión Soviética y Venezuela dejó a la isla vulnerable. Y el sistema socialista, lejos de garantizar igualdad y justicia, creó un modelo insostenible. ¿Podría Cuba haber sido diferente? Imagina un futuro alternativo. Una Cuba que mantuviera su rumbo democrático, aprovechando su posición estratégica y su talento humano. Una Cuba que liderara en innovación, turismo y comercio. Es una visión que duele imaginar porque, para muchos cubanos, esa posibilidad se siente como un sueño lejano. Hoy, el pueblo cubano sigue luchando contra la pobreza, contra la represión, contra un sistema que no les ha dado lo que prometió. Su resistencia es un recordatorio de la importancia de la libertad, la democracia y el respeto por los derechos humanos. La historia de Cuba es una advertencia. Nos muestra cómo las decisiones políticas pueden marcar el destino de una nación, pero también nos deja con una lección de esperanza. El cambio siempre es posible, si hay quienes estén dispuestos a luchar por él. El éxito financiero empieza con decisiones informadas, y aquí estamos para guiarte en ese camino. Déjanos tus comentarios, dale like si este contenido te aportó valor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna estrategia que pueda cambiar tu futuro. Nos vemos en el próximo paso hacia tu libertad financiera.